Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 11 de La Crianza Pacífica. Hace 2 o 3 semanas, no recuerdo qué número era ese episodio, pero hice un podcast en el que, sobre cómo hablar con los niños. Entonces, entre muchas otras cosas, hablé de 2 temas que despertaron interés. Uno era el perdón, que lo trataremos otro día, y otro era el colecho, que es de lo que vengo a hablar hoy. ¿Qué es el colecho? El colecho significa compartir la cama con los niños, o sea, dormir con los hijos en la misma cama. Mucha gente, de los comentarios que hubo, muchos decían que sí, que por favor, que habláramos del perdón y que habláramos del colecho. Como son 2 temas muy diferentes, pues he pensado que mejor dedicar un episodio a cada uno. Y yo lo que voy a hacer básicamente, yo no soy ninguna experta en sueño infantil, no soy ni pediatra, ni psicólogo, ni nada por el estilo. Entonces yo solo tengo mi experiencia, la experiencia de gente que conozco y de gente que he leído también por internet. Pero sobre todo yo aquí voy a contar mi experiencia y por qué yo hice colecho y qué he aprendido a lo largo de los años. Y qué he aprendido al tener un hijo que ya es relativamente mayor, es bastante mayor para el tema del que hablamos hoy, porque mi hijo mayor ya tiene 13 años, y que he aprendido también al tener 2 hijos y poder comparar la experiencia. Además tengo que decir que el primero lo tuve sola y el segundo lo he tenido en pareja, y eso también ha sido un factor importante a la hora de decidir cómo dormíamos. Entonces, ¿yo defiendo el colecho? Sí, yo lo he hecho, yo pienso que tiene muchos beneficios. Además, no es que sea una opinión, es que está científicamente demostrado que tiene muchos beneficios el colecho y que los riesgos o los miedos que muchas personas tienen, si tienes la información adecuada de qué medidas de seguridad tienes que tener, pues no hay ningún problema. Ahora bien, ¿promociono el colecho como la panacea? Pues no, porque no creo que lo sea. Porque pienso que tanto en este como en cualquier otro tema relacionado con la crianza y la educación de los hijos, no solo diría que cada familia es un mundo, sino que voy más allá y diría que cada niño es un mundo. Y eso, todos los que tengáis más de un hijo o los que tengáis niños a vuestro alrededor, podéis confirmarlo, que cada niño es diferente, cada niño tiene unas necesidades diferentes y también cada niño te pilla un poco a lo mejor en una etapa diferente de tu vida en que tenéis otro tipo de necesidades, otro tipo de prioridades, y a mí todo lo que se haga desde el amor y preservando siempre el bienestar de cada uno de los miembros de la familia y buscando siempre vivir en paz, que para mí es lo más importante, y por eso este podcast se llama La Crianza Pacífica y no se llama de otra manera. Pienso que todo puede estar bien si se cumplen estos criterios. Entonces, el colecho consiste en dormir con los hijos en la misma cama. Yo empecé a hacerlo cuando nació mi hijo, lo empecé a hacer desde el propio hospital. Que en el hospital me llamaron la atención, me dijeron que era peligroso, que el niño se me podía caer de la cama y que para eso tenía una cunita. Pero mi hijo, aunque nació muy grande, mi hijo cuando nació pesaba más de 4 kilos y parecía que tenía 2 meses, tuvo una parada cardiorrespiratoria en las primeras 24 horas y tuvo que pasar una semana en la incubadora, una incubadora en la que prácticamente no cabía y en la que yo solo podía entrar
algunas horas al día y como mucho meter la mano y tocarle, pero ese era todo el contacto que teníamos. Entonces cuando una semana después lo sacaron de la incubadora y lo trajeron conmigo, pues es que yo solo quería estar pegadita a él. Y él era un niño muy tranquilo, no lloraba, comía bien, dormía bien, y entonces era todo como muy fácil y yo simplemente quería eso, quería estar pegadita a él y, y me parecía, o sea, tenía como la intuición de que dejarle en la cuna era frío, que, que ya bastante solo había estado él cuando había estado en la incubadora, como para que ahora que podía estar conmigo y tener mi contacto directo, tener que dejarle en una cunita. Me parecía muy frío, me parecía innecesario y como además mamaba mucho, se agarró al pecho desde el primer momento, no tuvimos ningún tipo de problema con eso. Simplemente yo me lo ponía al pecho y cuando él se dormía yo no tenía corazón de dejarlo en su cuna. Así que ese fue el inicio de nuestro colecho. Yo no conocía la palabra, yo no sabía que había gente que dormía con los niños siempre, no tenía ni idea. O sea, vamos, yo tenía la idea de que los niños dormían en su cuna. De hecho, yo había comprado una cuna que nunca se usó para que él durmiera y sabía que había muchos niños de a lo mejor 1, 2, 3, hasta 5 años o más que dormían en su habitación, en su cama, pero que en algún momento a lo largo de la noche se levantaban y se iban a la cama de sus padres. Entonces, para mí eso era como lo normal y lo que yo pensaba que hacía todo el mundo. Como digo, no sabía nada de lo que era el colecho, pero tuve ese instinto. Entonces, cuando llegamos a casa, pues seguimos igual. Seguíamos durmiendo juntos, él se dormía al pecho, era todo muy práctico, dormíamos toda la noche prácticamente desde el principio y para mí el descanso es muy importante. Y este es uno de los temas que yo creo que las familias deben tener en cuenta a la hora de decidir si colechan, si no colechan o cómo duermen, porque al final la cuestión no es, aquí lo importante no es que el niño aprenda o que el niño se acostumbre a que tiene que estar en su habitación y en su cama, sino que lo importante es cuál es la forma en que todos podemos descansar mejor. Punto. O sea, no hay más. Ya bastante agotado estás cuando tienes un recién nacido o cuando tienes un bebé de solo 4 o 5 meses y te tienes que reincorporar a tu trabajo, como para encima no poder dormir bien porque o bien porque te obligas a colechar, porque tienes esa idea romántica de que eso es lo que hay que hacer y de que eso es lo mejor, pero igual no va bien para vosotros, o lo contrario, tienes la idea de que el niño tiene que estar en su cuna e incluso en su propia habitación, donde a lo mejor ni le oyes, o donde si le oyes cuando se despierta te tienes que levantar y tienes que ir hasta su habitación. Eso para mí era muy importante, el descanso. Yo sabía que si a mí el niño me despertaba por la noche una o varias veces, cosa que prácticamente no hizo nunca, yo iba a estar mal luego durante el día y yo no estaba dispuesta, sinceramente, a tenerme que levantar durante la noche para atender el niño. Prefería atenderle desde mi propia cama sin tener que levantarme. ¿Diréis que es por comodidad? Pues sí, por supuesto, es por comodidad y no hay nada malo en ello. Entonces, yo ya tenía además la experiencia de que cuando yo era pequeña yo dormí mucho con mi madre. No hicimos colecho como tal, en el sentido de que, bueno, le tendría que haber preguntado a mi madre antes de grabar este episodio, pero yo creo que yo sí tenía cuna y que mis padres dormían en la cama y yo dormía en la cuna al lado de ellos, dentro de su misma habitación. Pero sí tengo el recuerdo de que después, hasta una edad bastante avanzada, como mi padre viajaba mucho, pasaba muchas semanas al año fuera de casa, muchas veces cuando mi padre no estaba, yo dormía con mi madre. No recuerdo si yo lo pedí o si ella me lo ofreció o simplemente surgió de manera natural. Como digo, le tendría que haber preguntado a ella, ¿no? Le voy a preguntar para que me lo cuente y otro día que volvamos a hablar del sueño o de costumbres de familias, os lo cuento. Pero yo sí tengo ese recuerdo de haber dormido muchas veces con mi madre y de que no pasa nada, o sea, lo viví con total naturalidad y asumo que ella también.
Y luego con mi hijo pues también me parecía totalmente natural. Me daba bastante igual lo que opinara el resto del mundo, hasta que cuando el niño tenía 6 meses y tuvimos el juicio por la custodia, tuve que pasar por el psicosocial del juzgado y allí me encontré con una psicóloga muy dura, muy fría. A lo mejor estaba solo representando un papel, a lo mejor era una estrategia para ver si yo me derrumbaba, no lo sé. Yo lo que sé es que yo tenía un bebé de 6 meses que estaba lactando, que había pasado una separación, había muerto mi padre de manera trágica y temprana, y después de eso había muerto mi abuela y ahora me tenía que ver yo en un juicio donde una psicóloga que no sé qué edad tendría, pero yo le calculé 20 y pocos y desde luego no tenía hijos, se puso no solo a interrogarme como si yo estuviera haciendo algo muy malo, así en general, sino que cuando llegamos a la cuestión del colecho, me echó un rapapolvo monumental, o sea, me infantilizó totalmente, me hizo sentir a mí muy pequeñita. Me dijo unas barbaridades que para mí son barbaridades. Me dijo que mi hijo iba a tener problemas de índole sexual cuando creciera, eso sin ningún género de duda. Ella estaba convencida de eso, de que yo la estaba perjudicando y de que debía ponerle no solo en su propia cama o cuna, sino en su propia habitación. Entonces, ahí se acabó el interrogatorio y pasó a darme la charla de muy malas maneras. Yo salí de allí llorando, o sea, aguanté el tipo mientras estaba dentro porque yo me estaba jugando la custodia de mi hijo, pero cuando salí me derrumbé. Y cuando llegué a casa pensé que le den, o sea, esta mujer no tiene ni idea, no tiene ni idea. Y ese comentario a mí, por un lado me hizo mucho daño, pero por otro lado solo consiguió reafirmarme en que para algo tenemos nuestra intuición. Y si mi hijo y yo estábamos descansando bien y mi hijo había pasado muchas separaciones porque en solo 6 meses habían desaparecido su padre, su abuelo y su bisabuela, que eran 3 personas muy cercanas, entonces además nos habíamos mudado de casa 3 veces y todas las que nos quedaban todavía, porque los 2 primeros años fueron muy complicados, solo le faltaba al niño además tener que estar solito en una habitación sin el contacto y el calor de su madre. Y si nosotros así descansábamos bien, ¿quién era la psicóloga? ¿Quién era ningún médico? ¿Quién era ningún experto? ¿Quién era ningún vecino? ¿Quién era nadie para decirnos nada? Eso es lo que yo quiero transmitir hoy. Yo no pretendo convencer a la gente de que tiene que colechar porque eso es lo mejor, que tiene muchos beneficios, no tengo ninguna duda. Pero lo que sí me gustaría transmitir es que nadie tiene que sentirse culpable si quiere colechar y lo hace y les va bien. O si quiere colechar y lo intenta y no les va bien, no pasa nada. Pero si esa es la forma en la que todos pueden descansar y luego sentirse bien, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿qué más da que opinen los demás que al fin y al cabo no están metidos en tu cama? ¿Qué más da? Y no importa si esa persona es la pediatra, los abuelos, los amigos, un gurú experto, llámalo X, no importa. O si es la psicóloga que va a decidir si tú eres apta o no apta para estar con tu hijo. No importa nada de eso. Y ese es mi mensaje hoy. Entonces, ¿cómo continúa mi experiencia? Pues mi experiencia continúa en que seguimos colechando durante muchísimo tiempo, pero sí es cierto que hubo varios momentos en que mi hijo decidió que quería irse a su propia habitación. Él, en todas las casas en las que vivimos, tuvo su propia habitación, donde tenía sus juguetes, donde tenía su ropa, donde tenía su cama, y él sabía que esa era su habitación, que esa era su cama y que podía usarlas cuando quisiera. Entonces hubo varias épocas en que él decidía que se quedaba a dormir en su cama. Él estaba en su habitación jugando, leyendo, haciendo lo que fuera y de pronto decía, pues también voy a dormir aquí.
y dormía pues a lo mejor 2 noches o 2 semanas, el tiempo que fuera, y luego siempre acababa volviendo, entonces iba como alternándose. Luego encontré una nueva pareja, que es mi pareja actual, que es la única pareja que he tenido desde que nació mi hijo. Entonces el niño tenía, creo que 8 años. Yo creo que tenía 8 años, o 9. Cuando él llegó a casa, vino a vivir con nosotros y entonces al niño le apeteció mucho colechar con los dos, y aquello fue un desastre porque el niño dormía muy bien, pero nosotros no, porque no cabíamos todos. Y decidimos poner una cama individual a los pies de la cama de matrimonio. Entonces ahí solía dormir el niño, pero si alguna vez él insistía en dormir en la cama grande, pues simplemente mi pareja se iba al sofá cama, y así es como todos estábamos cómodos, todos dormíamos y sin ningún problema. Y luego ya cuando él tenía 10 años y me quedé embarazada de mi segundo hijo, ahí ya sí que era inviable. O sea, el niño tenía 10 años pero aparentaba 12, era muy alto y ya no estábamos cómodos. Entonces él mismo decidió que se iba a su habitación y ya nunca más volvió. Bueno, miento, una vez volvió, una vez cuando mi pareja no estaba, pasó un par de noches fuera de viaje. Entonces mi hijo mayor dijo, pues voy a aprovechar y voy a dormir contigo, que hace mucho tiempo que no dormimos juntos. Pero como también estaba el bebé y el bebé se despierta 3 o 4 veces por la noche, pues ya el mayor dijo que había dormido fatal y que ya no quería más, y esa fue la definitiva. Entonces con el pequeño nos ha pasado que se despierta muchas veces por la noche y pide mucho pecho por la noche si yo estoy a su lado. Pero si yo no estoy a su lado, duerme toda la noche. Ahora tiene 2 años y medio. Entonces lo que hacemos es que también tenemos una cama individual al lado de la cama grande. En esa cama individual a veces duermo yo, a veces duerme el padre y a veces duerme el niño. Y algunas veces, si yo por ejemplo necesito descansar sí o sí porque al día siguiente tengo que madrugar para trabajar, por ejemplo, lo que hacemos es que alguien duerme en la cama y alguien duerme en el sofá cama. Entonces ni siquiera estamos en la misma habitación, pero el niño nunca duerme solo, siempre está acompañado o por el padre o por la madre. Y recientemente, desde hace una semana o 2, sí que duerme en la cama individual que está junto a la grande y duerme toda la noche. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja es que cada familia tiene que encontrar lo que les funcione a ellos, lo que les permita descansar bien a la vez que estar seguros, porque obviamente la seguridad de los niños es muy importante, que hay muchas formas de organizarse para dormir, que tampoco tenéis por qué dormir todos los días de la misma manera. Nosotros hay días que dormimos todos juntos en la misma cama, hay días que uno de los 3 se va a la cama pequeña y hay días que 1 o 2 se van a otra habitación. Y no pasa nada, la cuestión es que el descanso es lo prioritario, el descanso sin descuidar nunca la seguridad, por supuesto. Entonces, esa es mi idea del colecho. Yo podría haber hecho una lista de todos los beneficios que tiene, de todas las precauciones que hay que tomar. Por ejemplo, si bebes o fumas, pues no conviene colechar, si tienes mucho sobrepeso tampoco, ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado con las mantas, porque a veces al tú ir a taparte puede que tapes por completo al niño, ese tipo de cosas. Pero esa información la podéis encontrar muy fácilmente en internet y me pareció mucho más interesante compartir mi experiencia para que vierais eso, para que vierais cómo con el mayor coleché por instinto y porque era lo que nos iba bien, como llegó un día en que se fue de la cama y no volvió y ya no vuelve, y cómo en cambio con el pequeño hemos encontrado otras fórmulas que nos han ido mejor, a pesar de que sí, también habíamos empezado con el colecho y nos gusta mucho, pero no era la forma en la que descansábamos mejor colechando los 3 juntos, sino de 2 en 2, y preferiblemente el niño con el padre, es como dormimos mejor los 3. Simplemente para ejemplificar que hay muchas formas de hacerlo y que la que os vaya bien a vosotros va a ser la que va a estar bien. Si tuviera que recomendar un libro, recomendaría Dormir sin lágrimas de Rosa Llobet,
Yo no lo leí porque nunca me hizo falta, pero sé cuál es el enfoque que tiene y creo que es el más ajustado también a mi filosofía. Nunca recomendaría los métodos de entrenamiento que en España es conocido como Stevie y en otros países es conocido con otro nombre. Nunca recomendaría eso, me parece que es bastante cruel, que tiene secuelas, que es verdad que esas secuelas se pueden revertir, que todo o casi todo tiene remedio en esta vida, pero yo no lo recomendaría y de hecho conozco a mucha gente que lo ha intentado hacer o que lo ha hecho en realidad y que ellos mismos te dicen sí lo hice pero lo pasé fatal. Entonces a mí una cosa con la que lo tenemos que pasar fatal siempre me parece que no merece la pena. Y esa es mi visión y sobre todo mi experiencia con el colecho. Me encantaría conocer también cuál es vuestra experiencia porque creo que eso enriquece mucho más que cualquier teoría de cualquier supuesto experto. Así que, como siempre, si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Recuerda que puedes colaborar en patreon.com/Laura Mascaró y que puedes seguirnos todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Que tengas una bella y pacífica semana.